Bendiciones, hoy martes 5 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, a paz nos llamó Dios. Es que nuestro Padre Celestial, que es el dueño de todo, el que hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos, está llamando a que tenemos que aprender a vivir en paz. A paz nos llamó el Señor. ¿Ok? En el libro de Primera de Corintios 7, versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, el Señor nos habla cómo tenemos que aprender a vivir en paz, incluso en situaciones donde hay separación, donde hay conflicto, ¿verdad? Dios nos ha llamado a vivir en paz. Este contexto, este versículo se encuentra dentro de una discusión sobre el matrimonio, sobre la convivencia entre creyentes y no creyentes. Y por eso el apóstol Pablo aconseja que si un creyente no creyente decide separarse, el creyente no debe impedirlo, sino que debe permitirlo, ya que Dios nos llama a paz, porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos a vivir en paz. Y por lo general, los cristianos separados o divorciados tienen problemas singulares, ¿ok? Hasta el mismo grado que viven con sufrimiento, con queja constantemente. Pero el Señor nos está llamando a tener paz, a vivir en paz, a caminar en paz. Por ejemplo, la persecución afecta a todos los que sirven a Jehová. La mayoría de los cristianos afrontamos problemas financieros, afrontamos problemas de salud, afrontamos problemas de desilusiones, de tentaciones, ¿ok? En todos los estilos. Pero el Señor nos está llamando a que en medio de todas esas circunstancias nosotros podamos ser testigos de su palabra, podamos ser testigos de lo que Él ha hecho con nosotros, separados o divorciados. Nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la poderosa mano de Dios. Por eso en Primera de Corintios 7, el Señor habla de los problemas del matrimonio y está llevando al pueblo de Dios, aconsejándolo, ¿ok? Que nosotros como creyentes tenemos que tener, mire, la paz, la importancia de la paz en las relaciones, ¿ok? Dios nos llama a buscarla, Dios nos llama a mantenerla, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Tal vez yo le estoy hablando a gente que tiene problemas matrimoniales, tal vez le estoy hablando a gente que tiene problemas con su jefe, con sus hermanos, con sus amigos, pero el Señor nos está llamando a tener paz. El Señor nos está llamando a ser pacificadores, ¿ok? Del reino de los cielos. Dice la palabra en el libro de Mateos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, usted y yo como hijos del Señor somos pacificadores, y esos pacificadores estamos llamados a caminar en paz, a vivir en paz. Nuestra estabilidad espiritual depende de que nosotros apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿ok? Depende de que nosotros estemos conectados con el Padre Celestial. ¿Y qué quiere el Señor? Que usted y yo aprendamos a vivir en paz. Por eso, en el capítulo de Corintios 7, específicamente en el versículo del 10 al 16, el Señor habla a esas relaciones matrimoniales, a esas relaciones, y dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separa del marido, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella conviene, consciente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido, no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no le abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separe, sepárese pues, no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Vemos como el apóstol Pablo nos habla que si hemos estado separados, ya sea por algún tiempo, usted debería
considerar en oraciones sinceras la posibilidad de reconciliación, pero también que tenemos que preguntarnos qué espera Jehová de nosotros como personas casadas. No deberíamos conformarnos con nosotros estar solamente casados, sino estar viviendo en paz y ser verdaderamente testimonio del Señor. Todos y cada uno de nosotros como siervo de Dios necesitamos algo para poder vivir en esta vida. ¿Y sabe qué es? La paz. La paz mire, la paz de Dios que no es como la paz de los hombres, la paz de Dios que supera a todos los pensamientos. Y como cristianos, como creyentes, tenemos esta preciosa paz si nosotros le prestamos la atención al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le manda la carta a los filipenses, él le dice que por nada se preocupen, que por nada se afanen. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que a Dios nos va a dar la paz que es más grande de lo que los hombres puedan entender. Y esa paz cuidará de los corazones, de los pensamientos por medio de Cristo Jesús. Porque la paz de Dios no la podemos comprar en un supermercado. No la podemos adquirir porque tenemos un puesto o un cargo. No, hay gente que puede tener un puesto, un cargo alto, grande y no tiene paz. No la puedes tener porque tienes una casa, porque tienes un carro. No, la paz viene de Dios. Y esa paz es una tranquilidad, es una calma que Dios da hasta en medio de la circunstancia más dura, más difícil que podamos tener. Cuando usted tiene una relación estrecha con Jehová, cuando usted tiene una relación, mire, directa con Dios, Dios nos va a dar esa paz, porque Él tiene esa paz. La paz de Dios permite que su espíritu se mueva en nosotros. La paz de Dios permite que en medio de una ansiedad, Él nos dé la calma, que en medio de una agonía nosotros podamos tener esa paz. Por eso el apóstol Pablo insistía constantemente, ¿ok? Que nos amáramos los unos a los otros, que nos perdonáramos, ¿ok? Que viviéramos en paz unos con otros, ¿ok? Porque esa paz nos va a llevar a nosotros a caminar en lo que Dios quiere. Cuando el apóstol Pablo le manda la carta a los Efesios, le dice allí, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. ¿Ok? ¿Por qué le dice el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo estaba llamando al pueblo de Dios a vivir en paz, a caminar en paz. Por eso, seamos solteros, seamos casados, seamos separados, seamos divorciados, tenemos que atesorar la paz de Dios. Mire, tenemos que tener la misma confianza que tuvo David, quien declaró en el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista sabía que su paz no dependía de una persona, no dependía de un puesto, de un cargo, de un dinero. La paz depende de Dios. El único que nos puede dar la paz es el Señor. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el hombre, porque la paz del hombre es temporal, pero la paz de Dios es eterna. Entonces, el Señor nos está llamando a paz, no a conflicto, no a pelea. Usted no tiene que pelear con nadie. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Nuestra tarea es la reconciliación, nuestra tarea es el amor, nuestra tarea es la paz, nuestra tarea es que aprendamos a caminar y a vivir en paz si decimos que somos hijos de Dios. Si decimos que nuestro Padre Celestial nos está llamando en estos tiempos, tenemos que aprender a caminar en paz. Ahí donde Dios te sembró, en tu casa tienes que aprender a caminar en paz. Allí donde Dios te sembró, en tu comunidad, en tu cuadra, en tu barrio, tienes que aprender a caminar en paz. Ahí donde Dios te sembró, en ese sitio de empleo, en esa universidad, en ese colegio, tienes que aprender a vivir en paz. A paz nos llama a Dios, no nos llama a conflicto. Deje de estar
en conflicto con la gente, en contienda con la gente. Deje de querer tener la razón. Es mejor estar en el cielo sin razón que en el infierno con razón. Hay mucha gente con razón, pero con amargados, queriendo que los demás hagan su voluntad, molestos. El Señor nos está llamando a tener paz. El Señor nos está llamando a vivir en paz. El Señor nos está llamando a caminar en paz. Y cuando vivimos en paz, cuando caminamos en paz, cuando tenemos la paz, entonces le podemos dar paz a otros. Vamos a ser esos pacificadores de los que habla el libro de Mateos. Vamos a poder llevar, mire, paz a donde entremos, donde vamos a llevar esa paz, ¿ok? Esa paz que realmente nos habla el Señor. Vamos a ser pacificadores, ¿ok? Y donde no te reciban en paz, donde realmente no estén dispuestos a que tú lleves esa paz, sacúdete los pies y avanza y continúa, porque Dios nos está llamando a paz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a toda pelea, a todo conflicto, de manera especial a los conflictos matrimoniales, a las relaciones, Dios mío, que tú nos has dado en esta tierra, Señor. Perdónanos, Señor, por vivir en conflicto, en contienda, en peleas, en discusiones. Hoy, Señor, clamamos para caminar en paz, clamamos para vivir en paz, clamamos para tener paz, para ser esos pacificadores que somos llamados hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.